Filosofía en tiempos de no filosofía Parques. Bienvenidos al episodio número 16 de noviembre, y hoy vamos a hablar de algo muy interesante, que es la crítica de la razón pura, estructura y objetivos. En el capítulo anterior vimos cómo Kant, la biografía de Kant, analizamos su impacto empirista con Hume, su impacto que tuvo Hume, y también vamos a ver la tradición racionalista Leibniz y cómo Kant buscó superar esta dicotomía entre el racionalismo y el empirismo. Hoy vamos a abordar la estructura de los objetivos en la crítica de la razón pura, esta obra que ha sido muy grande y busca determinar los límites y la posibilidad del conocimiento humano, y comprenderemos cómo Kant organiza su trabajo para responder una pregunta esencial, que es ¿qué podemos conocer con certeza? Ya vimos con Descartes que lo único que existía era el sujeto, pero el sujeto era algo separado del objeto. Pero Kant intenta unificar esto para explicar de otra forma que podemos conocer con certeza. Muy bien, ahora vamos a ver la estructura de la crítica de la razón pura. La crítica de la razón pura primero empieza con evidentemente un prólogo, un prefacio, lo que es la introducción, ¿no? Donde establece el propósito, que es criticar la capacidad. Con criticar se refiere a explicar o examinar la capacidad de la razón pura para conocer sin recurrir a la experiencia. Ese es lo que Kant menciona en el inicio, en la introducción. También introduce su famosa revolución copernicana en filosofía. En lugar de que el conocimiento se ajusta al objeto, los objetos se ajustan a nuestras facultades cognitivas o cognoscitivas. Y esto básicamente lo pone en la introducción. Tiene este enfoque, tiene este factor revolucionario, este giro copernicano en filosofía. Y también vamos a hablar de la teoría del conocimiento, ¿no? Donde analiza cómo los sentidos, o sea, espacio y tiempo, constituyen el marco a priori que estructura nuestra experiencia. Y esto es fundamental, dado que esta parte de la teoría del conocimiento es la estética trascendental. En esta parte de la estética trascendental habla de los sentidos, ¿no? Las estructuras a priori de los sentidos son espacio y tiempo, como base el tiempo, más que el espacio. El tiempo es primordial para Kant, y aparte que el tiempo en Kant es relativo, ¿no? Es esta parte donde Kant menciona que hay dos tiempos, el tiempo subjetivo y el tiempo objetivo o categórico, donde parece que estaba muy relacionado muy adelantado, que bueno, como Einstein, ¿no? Estaba dando ese giro en Einstein. Y sería muy interesante que se escriba sobre la revolución, la relatividad en filosofía, ¿no? La relatividad en filosofía. De hecho, lo voy a escribir ahora, porque ustedes saben que así es como uno va entrando más en materia de investigación, ¿no? En esta primera parte nos habla de que el tiempo y el espacio son dos condiciones de la razón a priori, ¿no? No podemos conocer este tiempo y espacio como un conocimiento que tengamos de los objetos a priori, antes de la experiencia. Sin embargo, más adelante en la analítica trascendental examina las categorías del entendimiento, de los conceptos puros a priori. Y son 12 categorías, y cómo estas permiten que nuestras percepciones adquieran coherencia y significado, ¿no? O sea, que sean lógicas. Evidentemente la realidad tiene que estar estructurada de una forma que no altere o no rompe el principio de no contradicción, y para eso Kant examina las categorías del entendimiento, para luego pasar a la dialéctica trascendental. En este libro, La crítica de la razón pura, la dialéctica trascendental examina los errores de la razón cuando intenta ir más allá de la experiencia. Por ejemplo, las ideas metafísicas de Dios, alma y el mundo infinito, la inmortalidad. Y hay errores en la razón cuando se propone esto, pero estos errores surgen del anhelo del hombre de conocer. Aquellas ideas que la razón misma se da a sí misma, pero a la vez no puede responder a estas. Y esto es algo muy interesante y muy curioso,
que define entonces los límites en este libro, los límites del conocimiento, y que podemos conocer fenómenos, o sea, todo lo que nos representa a nosotros ahí, las cosas, el fenómeno, pero no los nómenos, que es la realidad en sí misma. La realidad en sí misma. Y esto es algo, cuando se lo aplica, es algo demasiadamente revolucionario, ¿no? Porque imagínate que estás en una silla, en una mesa. Esa mesa, tú la tocas y manifiestas que existe, sientes, lo puedes golpear, hace sonido y demás. Pero ahora si te dicen que esta mesa no es en sí la mesa, no es la realidad en sí misma, y que si no es la realidad en sí misma, ¿qué es lo que es, no? Y esto está relacionado con Berkeley cuando dice que el ser es en cuanto el ser experimenta. El ser es en cuanto el ser experimenta, los sentidos experimentan. Y esto hace que te pienses entonces, ¿qué es el nómeno, no? La realidad en sí misma, ¿qué es? Y aquí trata de imaginar que lo que tocas como mesa está en una estructura de tu mente. Hay ciertas conexiones neuronales que te hacen sentir que existe la mesa, y al tú pensar que existe la mesa, le das realidad a la mesa como una categoría. Tienes una categoría lógica de unidad, totalidad, singularidad, de tiempo, espacio. Entonces todas esas categorías hacen que determines que la mesa realmente tú piensas que existe, pero no la conoces en realidad en sí misma. Entonces, ¿cómo podríamos conocer esta mesa, no? Tendríamos que ir, como mencionaba en su libro, que no está concluido, el opus Topulus, donde trata de sintetizar su pensamiento, ¿no? Y ahí tal vez hubiésemos comprendido más a qué se refería con la realidad en sí misma, porque bueno, la realidad en sí misma es aquello que no tenemos acceso, que es las formas puras de la imaginación, de la intuición, del tiempo y el espacio. Estas formas puras están más allá de nuestro conocimiento. Más allá están en los límites del conocimiento. No podemos conocer eso. Entonces lo que conocemos es lo fenómeno, lo que está acá. Y nosotros podemos hablar de lo que está acá, de lo que experimentamos, porque en la dialéctica trascendental, más adelante en la crítica de la razón pura, nos menciona que el yo es la capacidad de juzgar. O sea, que el yo no es un ente, un cuerpo separado de otros cuerpos, sino el yo es la capacidad de juzgar, el yo trascendental. Y este yo trascendental nos permite desarrollar un juicio acerca de las cosas, de los fenómenos, pero porque lo han experimentado. Pero aquello que no hemos experimentado, como la realidad en sí misma, Dios, inmortalidad y alma, no podemos hablar de esos, porque y Kant menciona que esas cosas no es que no existan, sino que no podemos conocer con la razón. Y esto es clave. Con la razón no podemos conocer, porque la razón estructura ya ciertos tipos de conocimientos, ciertos tipos de categorías que representan el mundo. Y la realidad en sí misma, necesitamos otro método para conocer aquellas cosas que no se pueden conocer aparentemente. Y ahí viene Hegel, donde menciona, hace crítica también a la ética. Hegel es bastante profundo también ahí. Ahora vamos a hablar de qué objetivos tiene la crítica de la razón pura, ¿no? El primer objetivo que tiene es resolver el problema del conocimiento, o sea, determinar las condiciones necesarias para que algo sea conocido con certeza. También criticar la metafísica tradicional, ¿no? Mostrar que muchas cuestiones filosóficas, como la existencia de Dios o la inmortalidad del alma, no pueden resolverse racionalmente. O sea, trata de decir, ¿no? Ustedes que han hablado tanto de la metafísica, no pueden hablar porque hay ciertos límites en el conocimiento, ¿no? Y trata de resolver, no pueden resolver este problema racionalmente, menciona Kant. Y también fundar una nueva filosofía, ¿no? Establecer la filosofía trascendental como un marco para entender la relación entre la experiencia y la razón. La crítica de la razón pura, publicada en 1781 y revisada en 1787, está diseñada para formar rigurosamente los fundamentos del conocimiento humano, y que sea sistemático este
esta revisión, ¿no? esta formación, ¿no? Su estructura corresponde a una lógica interna que guía a los lectores a través de 3 grandes bloques. Primero, la introducción, donde introduce la metáfora de la revolución copernicana, que básicamente es lo que hace Kant, y también se pregunta la pregunta central, ¿no? ¿Cómo es posible los juicios sintéticos a priori? Es decir, cómo podemos generar conocimientos nuevos que sean universales y necesarios sin recurrir únicamente a la experiencia. Y esto es imposible, esto no se puede hacer. Porque aquí no mencionamos antes que habla de los juicios analíticos, los juicios sintéticos, los juicios a priori, los juicios a posteriori. El problema central en la crítica de la razón pura es que el problema de cómo es posible los juicios sintéticos a priori. Es decir, cómo podemos generar conocimiento nuevo, o sea, sintético, que sea universal y necesario sin recurrir únicamente a la experiencia. Y esto es básicamente imposible, y por eso Kant se interesa mucho por estos juicios sintéticos a priori, donde hay que distinguir los tipos de juicios, ¿no? El juicio analítico, el juicio sintético, el juicio posterior y el juicio a priori. El juicio analítico es el juicio donde el sujeto ya se dice del sujeto en el predicado. Por ejemplo, el círculo es redondo. Es un juicio analítico. O la puerta se abre. Por ejemplo, el rojo es rojez. En esos juicios donde el predicado ya está implícito en el sujeto. ¿Veis? Esos son los juicios analíticos. Los juicios sintéticos son los juicios que agregan algo nuevo al sujeto. Por ejemplo, la pelota es de color amarillo. Ya le agrega algo al sujeto. El predicado agrega algo al sujeto y es diferente del sujeto. No está implícito en el sujeto como vimos en los juicios analíticos. Sin embargo, existen otros tipos de juicios que son los juicios también a posteriori y a priori. Los juicios a posteriori serían por ejemplo, hoy es un día soleado, porque evidentemente el mundo está fuera soleando. O el frío o el fuego hace daño, por ejemplo. Estos son juicios que necesitamos de la experiencia para que sean verdaderos. Son juicios que necesitan la experiencia para tener sentido. Pero los juicios a priori son los juicios que no podemos... los juicios a priori tienen que ser universales y necesarios siempre. Y Kant entonces se pregunta cómo podemos generar nuevos conocimientos que sean universales y necesarios sin recurrir a la experiencia, sin recurrir a experimentar aquel juicio o aquel conocimiento. Entonces se trata de combinar los juicios sintéticos y los juicios a priori, como por ejemplo un juicio a priori sería todo tiene una causa, o otro juicio sería otro juicio a priori sería todo el juicio básicamente habla de 4 tipos de juicios sintéticos. El juicio de la física, donde todo tiene una causa. El juicio de la geometría, todo axioma tiene toda proposición y toda forma tiene axiomas. La geometría está compuesta de axiomas. También el juicio de todo hecho tiene una causa, que es un juicio de la física. Pero hay otro juicio que también es muy interesante, y si se me permite recordar, es el juicio de las matemáticas, ¿no? 2 más 2 es 4. Este es un juicio a priori también. Pero este juicio es a priori cuando ya se les agrega algo sintético, un juicio sintético que es que el predicado agrega algo nuevo al sujeto. Esto se hace básicamente imposible. Ya no hay más estos 4 juicios sintéticos que Kant ha propuesto. El juicio, por ejemplo, de la matemática, de la geometría, de la física, y el juicio de la física. El juicio de la matemática, geometría, el juicio de la física, y el último, son tres juicios, sí, son 3 solamente. Bien, esta doctrina estudia entonces los componentes del conocimiento humano y cómo estos construyen nuestra experiencia. Se divide en estética trascendental,
lógica trascendental, y estos dos formas de experiencia mencionan que el primero, que el estudio de la sensibilidad, o sea, nuestra capacidad para recibir representaciones a través de los sentidos, y Kant identifica el espacio y el tiempo como formas puras de intuición, estructuradas a priori, que organizan toda la experiencia sensorial. Y este es el primer enfoque, la primera parte de su libro, que habla de estética trascendental, menciona que la capacidad para recibir representaciones a través de los sentidos se da por el estudio de estas dos a priori, de estas dos estructuras que organizan toda la experiencia sensible. Y también en la segunda parte habla de la lógica trascendental, ¿no? Donde explora el entendimiento y la razón, mostrando cómo estos elaboran el conocimiento a partir de la percepción sensible. Los juicios, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental son parte de esta segunda sección, que es la lógica trascendental, donde la analítica trascendental estudia las categorías del entendimiento, como la causalidad, la sustancia, etc., que son conceptos a priori necesarios para ordenar nuestras percepciones y formar juicios. Y en la dialéctica trascendental examina ya los límites del uso de la razón, los límites de la capacidad de juzgar, y por eso menciona que no podemos hablar de cosas que no conocemos o de cosas que no tenemos acceso de conocer a ellas. Y aquí Kant critica las ilusiones metafísicas que surgen cuando intentamos aplicar la razón más allá de los fenómenos, como en discusiones sobre Dios, el alma o la inmortalidad. En este sentido, Kant hace este trabajo en parte para ver los límites de la razón. En esta parte final, Kant, en la doctrina trascendental del método, se enfoca en cómo se debería usar la razón pura de manera legítima en la ciencia y la filosofía. Reflexiona sobre el método crítico, el valor de los límites del conocimiento y cómo estos guían el progreso del saber humano. También habla de la sensibilidad, del entendimiento y la razón, donde la sensibilidad, que es la estética trascendental, proporciona datos iniciales del conocimiento. El entendimiento, que es la analítica trascendental, da forma a esos datos mediante conceptos a priori. Y la dialéctica trascendental, que habla de la razón, que investiga las ideas y los límites de la cognición. Entonces Kant cierra con un énfasis en cómo estas partes trabajan juntas para mostrar que el conocimiento se limita solo a los fenómenos, lo que nos aparece ante nosotros, mientras que los nómenos, la cosa en sí, permanece fuera de nuestro alcance de conocimiento. Hace toda una justificación para decir que no podemos hablar de estas cosas metafísicas porque nosotros estamos limitados a los fenómenos. Y ese es el objetivo. Y también la crítica de la razón pura, el primer libro, habla de este tipo de límites en el conocimiento, ¿no? La pregunta central entonces en Kant sería: ¿cuáles son las condiciones necesarias para que el conocimiento sea posible? Necesitamos una intuición, necesitamos una capacidad de ser humano que sea más allá que la razón, que vaya más allá de la razón. Y también otra pregunta es: ¿qué es un juicio sintético a priori? ¿Cómo es posible? ¿No? Vamos a hablar otra vez. Un juicio sintético a priori amplía nuestro conocimiento de manera universal y necesaria. Por ejemplo, todo efecto tiene una causa. Y Kant analiza cómo estos juicios son posibles en campos como la matemática, la física y la filosofía. También cuáles son los límites de la razón. ¿Por qué la razón genera ilusiones cuando intenta ir más allá de la experiencia, como en la metafísica? Y la elaboración de la crítica de la razón pura respondió tanto a las necesidades de la filosofía como también la ambición personal de Immanuel Kant de transformar la manera en que se entiende el conocimiento y la filosofía. Y este segmento, ahora vamos a explorar el contexto histórico y las principales motivaciones detrás de esta obra, ¿no? Ya hablamos que fue el giro copernicano, pero hay mucho más trasfondo anterior a este. Por ejemplo, filósofos como Descartes, Leibniz y Spinoza tenían que la razón por sí sola podía descubrir verdades universales y necesarias. Y que, las verdades innecesarias universales tenían un tipo de lógica, un tipo de ética también. Y esta ética hacía que habrían principios universalistas. Y postulaban que principios innatos y deductivos podían fundamentar la metafísica y la ciencia.
mientras que el empirista el empirismo como John Locke, Berkeley y Hume argumentaban que todo conocimiento proviene exclusivamente de la experiencia sensorial, y este enfoque llevó al escepticismo radical de Hume, y quien cuestionó conceptos fundamentales como la causalidad y la sustancia, cosa que le interesó bastante a Kant, y Kant viene ahí como mediador y que se encuentra en medio de esta tensión filosófica y busca superar estas posturas, y su objetivo es unificar ambas corrientes mediante la filosofía de la crítica, o la filosofía de la metafísica, o la filosofía que examina, que reconozca tanto los aportes de la experiencia como las estructuras racionalistas del conocimiento. El impacto de Hume provocó en Kant lo que él mismo denominó el despertar del sueño dogmático. En particular, Hume cuestionó la validez de la causalidad, sugiriendo que no hay base racional para creer que todo evento cause otro evento, sino que esta creencia se basa únicamente en la costumbre que tenemos nosotros de ver aquello, y esto llevó a Kant a replantearse la naturaleza de los juicios a priori, ¿no? Que son independientes de la experiencia, y cómo estos son posibles, y cómo estos son posibles en ciencia y como también en las matemáticas y la física. Hay ciertos tipos de juicios a priori, por 2 más 2 es 4, y no necesitamos una experiencia física para saber que 2 más 2 es 4. Y antes de Kant, la metafísica pretendía responder a preguntas fundamentales sobre Dios, el alma y la naturaleza del universo mediante la razón. Sin embargo, estas disciplinas estaban en crisis debido a la falta de consenso y resultados verificables. Entonces Kant decide criticar la razón pura, es decir, analizar los límites para evitar los errores del dogmatismo metafísico, los límites del conocimiento. Entonces el éxito de la física de Newton también inspiró a Kant a buscar un fundamento filosófico para las ciencias naturales, que quería explicar cómo era posible el conocimiento científico basado en leyes universales y necesarias. Y Kant deseaba apartarse de las especulaciones abstractas de la metafísica tradicional y ofrecer un análisis riguroso en las capacidades humanas, y su método crítico busca establecer las condiciones bajo las cuales es posible cualquier conocimiento dentro de los límites de los conocimientos fenoménicos. Y la filosofía de Hume había puesto en duda la validez de los conceptos fundamentales como la causalidad y necesidad, y Kant propuso restaurar la confiabilidad a la razón, pero reconociendo sus límites. Kant quería justificar por qué la ciencia es posible y explicar cómo el conocimiento universal y necesario, como el de las matemáticas y física, se puede fundamentar. A la vez buscaba reparar el terreno para una filosofía práctica que explorara temas éticos abordados posteriormente en la crítica de la razón práctica. Y Kant veía el dogmatismo, o sea, la creencia infundada de verdades metafísicas absolutas, y el escepticismo, la negación de la posibilidad de conocimiento, como 2 puntos extremos y que tenemos que evitar. Su obra busca un equilibrio crítico que permite avanzar en la filosofía y en el conocimiento. Eso es básicamente lo que Kant ha propuesto. Entonces Kant intentó resolver el problema del empirismo y racionalismo, e intentó integrar las fortalezas de ambos enfoques mientras corregía sus debilidades. El empirismo, representado por Hume, Berkeley y Locke, sostienen que todo el conocimiento se origina de la sensibilidad, mientras que los racionalistas mencionan que todos los conocimientos, la razón puede acceder a verdades universales mediante principios innatos. Pero el problema de los empiristas es que, según Hume, la experiencia no puede justificar conceptos universales como causalidad, y que todo evento tiene una causa, o la continuidad del mundo físico, el sol saldrá mañana. Estos son hábitos mentales, pero no tienen fundamento lógico necesario. Entonces Kant le responde a Hume que la experiencia por sí sola no explica la universalidad y la necesidad del conocimiento científico. Por eso introduce la idea de juicios sintéticos a priori, o sea, conocimientos que son universales y necesarios, pero que no provienen de la experiencia, sino que de las estructuras a priori del entendimiento y las categorías y la sensibilidad, que es el espacio y el tiempo. También el escepticismo sobre las bases del conocimiento, donde los empiristas llegan al escepticismo, pues si todo depende de la experiencia, no podemos estar seguros de que nuestras creencias correspondan a nuestra realidad objetiva. Y Kant afirma que el conocimiento no proviene únicamente de los sentidos, sino que de la interacción entre la sensibilidad y el entendimiento. Entonces, las estructuras a priori del sujeto organizan la experiencia y creando un marco coherente que hace posible la ciencia.
Mientras que el problema de los racionalistas es que frecuentemente construían sistemas metafísicos que no tenían vínculo directo con la realidad empírica. Esto lo llevó a especulaciones que no podían ser verificadas, como la existencia de sustancias infinitas o naturalezas del alma, y Kant critica este enfoque en la dialéctica trascendental, argumentando que la razón pura, cuando intenta ir más allá de la experiencia, genera ilusiones metafísicas, por ejemplo Dios, inmortalidad, alma, y estas ideas no pueden ser conocidas como objetos, sino que son reguladas y que orientan nuestro pensamiento, pero no tienen una base empírica. Que está bien, pero no tienen esta base empírica. Y el racionalismo confiaba demasiado en la capacidad de la razón para conocer la realidad absoluta, la cosa en sí misma, con el dogmatismo metafísico, ¿no? Descartes, la única certeza, entonces sin conocer sus límites. Y Kant introduce la distinción entre los fenómenos, lo que podemos conocer a través de la experiencia y nuestras estructuras cognitivas, y los nómenos, la realidad en sí misma, que está más allá de nuestra capacidad de conocimiento. Y esta crítica al dogmatismo establece los límites claros de la razón, de qué cosas puede hablar y qué cosas no puede hablar en el yo con el yo trascendental, el yo con la capacidad de juzgar. Y Kant unifica ambas corrientes en su filosofía trascendental, que explica el conocimiento como resultado de dos fuentes, la sensibilidad y el entendimiento. Uno de los temas que tiene que superar el conflicto, que es la experiencia sin conceptos, es ciega, ¿no? Este es lo que la máxima de Kant. La experiencia sin conceptos es ciega, los conceptos en experiencia son vacíos. También otra conclusión a la que llega es que el conocimiento está limitado a los fenómenos, lo que aparece dentro de nuestro marco cognitivo, espacio, tiempo y categorías. Y otra conclusión a la que llega es la razón no puede trascender estos límites para conocer la realidad última, pero esto no invalida su capacidad para fundamentar la ciencia y la ética. Estas son las conclusiones que llega en la crítica de la razón pura. Mañana vamos a hablar de los fenómenos y nómenos y la distinción fundamental en el episodio número 17. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Puedes dejar tu comentario o preguntas sobre filósofos que quieras tratar y nos vemos el día de mañana.